Perdón. Bueno, entonces les decía que hoy me toca presentarles el comité de opinión de ASRM del 2021, que está publicado en Fertility and Sterility, que es la evaluación de la mujer infértil. Bueno, en este comité de opinión se describe que los métodos diagnósticos iniciales deben ser sistemáticos, rápidos, costo-efectivos, mínimamente invasivos y que detecten las causas más frecuentes de esterilidad. ¿Cuándo debemos estudiar a nuestros pacientes? Si los pacientes tienen menos de 35 años, debemos empezar a estudiarlos luego de más de 12 meses de búsqueda. Si tienen más de 35 años, con más de 6 meses de búsqueda es suficiente para iniciar con los estudios, y si la paciente tiene más de 40 años, es importante estudiarla y ofrecerle un tratamiento inmediatamente. Aquí les también voy a estudiar inmediatamente, ¿no? sin tener ningún tipo de delay. Aquellas pacientes que nos presentan alteraciones del ciclo, como oligomenorrea, polimenorrea, menorrea o spotting, si sospecho factor tubo peritoneal o endometriosis, factor masculino conocido, la presencia de factor coital, enfermedades genéticas conocidas o estado de portadores, y enfermedades genéticas o condiciones predisponentes a disminución de reserva ovárica como antecedentes de quimioterapia, radioterapia, etc. Y se sugiere el estudio si se trata de un proyecto monoparental o de una pareja que va a utilizar semen de banco. En caso de proyecto homoparental, en el caso de homoparental femeninas, para decidir o contemplar con la pareja cuál es la mejor estrategia terapéutica, y en el caso de las personas transgénero y no binarios, no solamente en el caso que quieran realizar un tratamiento, sino también en el caso que quieran criopreservar gametas, en el caso de terapéuticas en transafirmación de género. Obviamente vamos a iniciar siempre con una historia clínica, una anamnesis sobre antecedentes médicos, reproductivos y familiares, y vamos a tomarnos ese lugar para hacer asesoramiento en cuidados preconcepcionales también. Dentro de aspectos a tener en cuenta, dentro de los antecedentes de fertilidad, el tiempo que llevan buscando embarazo, la frecuencia de relaciones sexuales, si utilizan o no estrategias de monitoreo ovulatorio, las características de la pareja acompañante, si existen presencias de disfunciones sexuales como disminución en la libido, disfunciones eréctiles, disfunción en la eyaculación, dispareunia y vaginismo. Y también todo lo que tiene que ver con antecedentes de embarazos previos, el tiempo que pasó entre el uso de anticonceptivos y la búsqueda de embarazo, o desde que se dejaron de cuidar tanto, digamos. Y cualquier otro proceso de evaluación de fertilidad previo. También vamos a consultar desde sus antecedentes ginecológicos, la menarca, ritmo menstrual, la duración de los ciclos, las características del sangrado, si existe spotting, dismenorrea, también lo que tiene que ver con el control ginecológico, el screening cervical, si también incluir algún tipo de tratamiento que haya realizado, uso de anticonceptivos, el tipo que ha utilizado y la duración de los mismos, si ha tenido enfermedad de transmisión sexual o enfermedad pélvica inflamatoria, dispareunia o dolor pelviano crónico, y antecedentes de HPV positivo o algún tipo de anomalía en el screening cervical. Y dentro del antecedente obstétrico, número de embarazos, los resultados, ya sea de embarazos bioquímicos, abortos, ectópicos, recién nacidos, vivos, y si hubo alguna complicación. Si son antecedentes de tratamientos de fertilidad previos, algún tipo de complicación obstétrica como parto pretérmino, alteraciones placentarias, rotura prematura de membranas, restricción de crecimiento, preeclampsia y enfermedades congénitas o defectos de nacimiento. Es importante también conocer si existe algún antecedente médico o patológico, ya sea endocrinológico, autoinmune, genético, algún antecedente neoplásico. Dentro de los antecedentes endocrinológicos, evaluación tiroidea, si tiene presencia de galactorrea, hirsutismo, si estuvo internada previamente, si tuvo antecedentes quirúrgicos, si estuvo expuesta a uso de gonadotóxicos, radioterapia, y si tiene algún antecedente alérgico, qué tipo de reacción y a qué.
Por otro lado, es importante conocer la historia familiar, tanto de endocrinopatías, defectos congénitos, si también hay antecedentes en su familia de infertilidad, menopausia precoz, abortos espontáneos, y también de qué trabajan los pacientes, si tienen exposición a tóxicos, consumo de tabaco, alcohol, drogas recreacionales, alguna, digamos, todo lo que tenga que ver con identidad de género, etnia, hábitos dietéticos, actividad física, historia de fertilidad, y todo lo que tiene que ver también con su pareja, antecedentes urológicos o andrológicos, antecedentes quirúrgicos, antecedentes médicos, disfunciones sexuales y demás. Dentro del examen físico es importante que la paciente tenga un control ginecológico al día y el examen físico va a estar dirigido al diagnóstico de sospecha. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Si la paciente nos refiere polimenorreas, oligomenorreas, amenorreas o tenemos signos o síntomas de hiperandrogenismo, vamos a buscar hirsutismo, acné, alopecia androgénica, acantosis nigricans. Si sospechamos alguna alteración tiroidea o la paciente tiene bocio, vamos a ir a buscar el examen físico, por supuesto, de la glándula tiroides y obviamente en ambos casos ir a pedir marcadores bioquímicos, ya sea para hiperandrogenismo, trastornos tiroideos, hiperprolactinemia y en el caso de trastornos tiroides, por supuesto, derivado al especialista endocrinológico para hacer el seguimiento, sobre todo si sospechamos bocio. Si la paciente nos refiere mastalgia, algún nódulo de mama o secreción por pezón, es importante hacer un examen físico completo de mamas y pedir los estudios complementarios adecuados, como una ecografía mamaria o una mamografía, según corresponda. Y si nos refiere dispareunia o spotting o sangrado postcoital, inicialmente con una especuloscopía podríamos evaluar anormalidades vaginales o cervicales, lesiones, pólipos, alteraciones cervicales que nos puedan explicar un poco qué es lo que le está pasando. Y no está indicado de rutina en la paciente de fertilidad el examen pélvico bimanual, pero sí sospechamos que la paciente pueda tener algún nódulo pélvico o cervical, o sospechamos endometriosis. Muchas veces el examen pélvico puede ayudar, pero no está indicado de rutina. Con respecto a la evaluación de ciclos ovulatorios, siempre consultar a la paciente la edad de su menarca, su fecha de última menstruación, la ritmo menstrual, las características del sangrado, como dijimos previamente. Podemos pedirle el dosaje de progesterona en día 21. También podemos ofrecerle los kits de detección de pico de LH y una ecografía transvaginal para evaluar la reserva ovárica y patología uterina o anexial. En cuanto a la reserva ovárica, los factores que tienen que ver con la edad, los antecedentes patológicos, las características del ciclo menstrual y los tratamientos previos, ya sea el éxito o no de esos tratamientos, las drogas utilizadas y el tiempo de duración de los esquemas elegidos, nos hablan un poco de la reserva ovárica de esta paciente. Nos permite identificar inicialmente qué pacientes pueden responder pobremente a la estimulación ovárica controlada, optimizando así las expectativas de todo el equipo. Nos dice fecundidad a corto plazo y lo que debemos solicitarle a la paciente es FSH y estradiol en fase folicular temprana y hormona antimuleriana que podemos usarla en cualquier momento del ciclo. También le pedimos una ecografía transvaginal con conteo de folículos centrales y volumen ovárico. Por otro lado, lo que es la evaluación cervical es, sobre todo en aquellas pacientes que sospechamos estenosis o cervicitis crónica, consultarle a la paciente si tuvo procedimientos quirúrgicos cervicales previos y la presencia de secreciones anormales a partir de un cultivo de flujo y tratarlo. En cuanto al factor uterino, aproximadamente el 16% de las mujeres que acuden a una consulta por infertilidad presentan anomalías uterinas. El 13% van a presentar pólipos, casi el 3% miomatosis uterina y cerca del 0,3% adherencias. La presencia de sangrado uterino anormal
aumenta la probabilidad de factores uterinos casi un 40%. Y el gol estándar del diagnóstico en el factor uterino es la ecografía transvaginal, que lo pedimos en primera instancia y podemos sumarle una histerosalpingografía o una resonancia de pelvis según sea nuestra sospecha, sobre todo, por ejemplo, una malformación mulleriana. La histerosonografía tiene un alto valor predictivo positivo, mayor al 90%, para la detección de patologías intrauterinas como pólipos, miomas y sinequias, y la histeroscopía es el método terapéutico de elección, pero no debe ser nunca un método diagnóstico inicial. En cuanto al factor tuboperitoneal, vamos a pedirle una histerosalpingografía que tiene una sensibilidad entre un 76 y un 96% y una especificidad entre el 67 y el 100%. Lo que recomienda la guía es solicitarle a los pacientes anticuerpos para clamidia con un valor predictivo negativo entre un 80 y un 90%. Por otro lado, la histerosalpingografía tiene una, no es del todo concluyente con el factor tuboperitoneal porque el signo, positivo de permeabilidad tubaria es la acumulación de líquido salino en el fondo del saco, pero no sabríamos si la permeabilidad es bilateral. Y si yo sospecho factor tuboperitoneal, por ejemplo, con una endometriosis, correspondería a pedir una resonancia magnética de pelvis con contraste y no pedir de rutina la laparoscopía exploradora o prueba de cromotubación a todas las pacientes. Y que estudios complementarios no deberían pedirse de rutina a todas las pacientes, salvo que exista una clara indicación, como dijimos en la laparoscopía, sobre todo en fertilidad de causa no clara, test de fragmentación de ADN espermático, test postcoital, estudios de trombofilia, inmunológicos, cariotipo, biopsias endometriales, sobre todo para lo que tiene que ver con evaluar fase lútea y secretora, prolactina, progesterona, estradiol, FSH y LH, si bien son estudios que están avalados para una gran parte de las pacientes, no pedirlos rutinariamente a todas. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Gracias, Fiamma. Muy buena presentación. Este paper de ASRM es un paper que yo recomiendo para todos. Es la última actualización del comité de ASRM acerca de la investigación de la mujer. Entonces, es un paper obligatorio para todos los que desean trabajar con fertilidad y con reproducción. Vamos, doctor Efraín, buenas noches. ¿Quieres hacer algún comentario o puedo abrir para preguntas? Puedes abrir para preguntas. Bueno, entonces, pienso que Susana, que había hecho la primera pregunta. ¿Quién más quisiera hacer preguntas, por favor? Vamos. Sí. Ok, ya, doctor, buenas. Bueno, he tenido casos de pacientes que en la histerosalpingografía informaban hidrosalpings. Sin embargo, en la ecografía no se logra ver el hidrosalpings. Y he tenido la duda si tendríamos que entrar a la laparoscopía o no para bloquear las trompas o hacer una salpingectomía. Entonces, en la exposición que hubo al inicio, comentaron si la histerosalpingografía, el hidrosalpings es visto por ecografía, sí requiere una cirugía. Pero si es visto solo en la histerosalpingografía, ¿qué conducta debemos tomar? Buena pregunta. Hay una buena parte de las hidrosalpings que pueden ser transitorias. Las trompas por veces vacían sus contenidos en la cavidad y después llenanse una vez más. La histerosalpingografía, entonces, por veces no vamos a conseguir ver o detectar una hidrosalpings en la ecografía siempre.
Ah, claro que caso la veamos en la ecografía, es cierto que hay que sacar las trompas o bloquearlas o desconectarlas o algo como eso. Perfecto. En la histerosalpingografía es necesario avaliar la imagen porque por veces la dilatación es una pequeña dilatación, una dilatación pequeña, pero normalmente las hidrosalpinx que son clínicamente vistas, bien detectadas en la histerosalpingografía, son grandes. No hay duda que hay. No hay duda que hay. La principal limitación que yo acá en Brasil tengo con la histerosalpingografía, yo estoy en una gran ciudad con muchos servicios que hacen histerosalpingografía, pero los radiólogos, los radiologistas, ellos interpretan muy mal las imágenes de histerosalpingografía. Yo no sé si eso se pasa también en México o donde o dónde están ustedes. Entonces, lo que yo analizo, porque yo vi que hay una pregunta, no hay una medida específica para análisis de hidrosalpinx en la histerosalpingografía, pero hacemos una comparación entre los distintos segmentos tubarios y normalmente si hay un segmento que es al menos el doble de los otros, sabemos que hay una distensión o una dilatación allá. Pero normalmente cuando tenemos hidrosalpinx, ellos son claramente vistas. Mucho más que el doble de los segmentos que están en un tamaño más homogéneo. Es muy común, claro, cuando analizamos las trompas en la histerosalpingografía, el segmento ampular es siempre un poco más largo que los otros, pero si es más que el doble, el triple, ya hay que pensar que puede haber una hidrosalpinx. Doctor, y en la ecografía transvaginal que realizamos, muchas veces se puede ver la trompa. Antes nos decían, si tú ves la trompa, esa trompa está inflamada. Bueno, eso no es así, ¿verdad? O en todo caso, ¿cuál es el máximo grosor que debemos ver en una ecografía y pensar que es una trompa sana? En la ecografía, pero no una histerosonografía, una ecografía simple. Sí, una transvaginal, al menos me ha impresionado. Bien. Que veo la trompa y llego hasta el ovario. Normalmente, lo que vemos cuando hay un buen preparo de la paciente es el corno uterino y los ligamentos uteroováricos. La trompa no es bien vista. Okay. Pero si hay una visualización clara de la trompa, principalmente del segmento ampular, normalmente es una imagen paraovárica que es más tortuosa. Entonces, no hay muchas dudas. Si tú estuvieras viendo una trompa en la ecografía, principalmente periovariana, no hay muchas dudas de que ella está con un grosor aumentado, que hay una hidrosalpinx. El problema es como yo
como yo dije, el problema es que como este contenido de la trompa muchas veces puede ser expelido para el útero o para afuera, a veces no vamos a ver la imagen. Pero en la histerosalpingografía, como estamos inyectando contraste sobre presión, vemos el grosor máximo que la trompa va a tener. Entonces, es posible saber que hay de facto una hidrosalpinx. Yo no sé si el profesor Efraín quiere complementar. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo estoy completamente de acuerdo en que la presencia de hidrosalpinges pueden ser discrepantes en diferentes etapas del ciclo, pero una vez que se demuestran, disminuyen la probabilidad de lograr un embarazo a la mitad. Es decir, y hay veces en que al inicio del ciclo, cuando se va a iniciar la estimulación ovárica, no se notan, por lo que ha señalado Roberto, a veces hay pequeñas fugas hacia la cavidad abdominal o a veces hay regurgitación hacia el interior del útero. Pero con mucha frecuencia, una vez que empieza la estimulación, se van llenando y entonces es demasiado tarde. Entonces, aquí una de las cosas es, lo ideal es extirparlas por completo, pero si por lo que sea están muy adheridas, un bloqueo a nivel cornual es muy, muy adecuado, sobre todo para no alterar mucho la circulación tubo-ovárica, que puede afectar la respuesta a la estimulación ovárica. Entonces, la verdad es que las pacientes se resisten a ser operadas porque esto implica más gastos, implica una operación, pero lo que no hay duda es que va a disminuir las posibilidades de un embarazo, y esto hay que hacérselos entender a los pacientes. Hay una publicación, yo voy a encontrarla acá clásica, después envío en el grupo, que muestra una disminución de 28% de las tasas de embarazo clínico en pacientes con hidrosalpinx, cuando comparada con las que no tienen, o aquellas que tenían una hidrosalpinx y fueran corregidas cirúrgicamente. La desconexión tubaria, principalmente para pacientes de baja reserva, es una opción muy interesante, pues, como el profesor Efraín nos ha dicho, cuando sacamos totalmente la trompa, hacemos una salpingectomía, eso puede afectar la reserva ovárica. Hay algunas publicaciones que muestran eso. Pienso que es María Antonella, por favor. Hola, buenas. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, por favor. ¿Qué tal? Quería preguntar si la histerosalpingografía virtual tenía el mismo valor diagnóstico que la convencional, tanto para permeabilidad tubaria como para hallazgo de alguna patología tubaria. ¿A qué le llamas histerosalpingografía? A la que se hace con tomografía y se pasa una solución que no es la misma solución de contraste, sino es una solución salina, y es una alternativa menos molesta y dolorosa para las pacientes. Las imágenes son tomográficas y bueno, hay un informe equivalente como el de la histerosalpingografía convencional. La verdad es que precisamente eso era uno de los problemas con la histerosonografía. Al no utilizar un medio de contraste, las imágenes no son tan buenas, independientemente de que hay algunas personas que lo manejan muy bien y se parecen. Pero el estándar de oro, el gold standard, sigue siendo la histerosalpingografía convencional,
que incluso en pacientes tiene posibilidades terapéuticas después de una histerosalpingografía al remover tapones de moco y estimular la contractilidad tubaria. Por supuesto, se hacen muchas cosas, pero el gold standard sigue siendo la histerosalpingografía, y esa nos da muchas ideas, no solamente de la cavidad uterina y de la permeabilidad tubaria, sino de la tortuosidad de las trompas, de si hay adherencias, se mantienen fijas hacia algún lado, o si hay colecciones de líquido, e incluso si se escapa. Hay hidrosalpinges que también permiten cierto paso, y muy frecuentemente los radiólogos representan sí hay permeabilidad. Solamente eso. Eso es lo que los radiólogos ven en la mayoría de las veces. Es muy común encontrar, por ejemplo, trompas que están completamente fijas o que tú observas claramente que hay una tortuosidad o que hay un secuestro del contraste, y ellos dijeron, no, el cote es positivo, hay permeabilidad, examen normal. Yo nunca vi la histerosalpingografía con tomografía, pero acá en Brasil hay una especialista de radiólogo con un proyecto de pesquisa para hacer la histerosalpingografía con resonancia magnética, pero solamente un proyecto. Pienso que es difícil. Hay algunos servicios acá en Brasil que hacen la histerosalpingografía con fluoroscopía, con el arco en C, en tiempo real. Entonces, como si fuera una arteriografía o algo como eso. Entonces, que es interesante también. Pero todos esos exámenes son muy interesantes, pero hay que haber una pesquisa y una comparación con el padrón, con el gold standard, como el doctor Efraín ha dicho. Entonces, hoy día yo sigo requisitando la histerosalpingografía tradicional. Perdón que interrumpa, yo también soy de Argentina y es como un ATAC multislide como para el diagnóstico de TEP, que no va a reemplazar la angiografía, pero que en pacientes alérgicas al yodo, por ejemplo, es muy útil. No se usa de rutina claramente. La imagen que te da, al ser un ATAC multislide, es casi como un video. Sí. Hay estudios, no los tengo presentes, pero si los encuentro, los voy a buscar, los voy a encontrar y se los voy a mandar, que se hizo el comparativo con la histerosalpingo y que arrojó buenos resultados. En Argentina no se utiliza la rutina porque es un estudio que no cubre la obra social o el seguro social, entonces es un poco costoso, la gente no lo elige, pero realmente es una alternativa válida, porque ya les digo, es como del TEP, solo estaba la geografía y después salió la TAC multislide, bueno, una cosa muy similar. Voy a buscar los estudios y los voy a compartir al grupo. Por supuesto, y también valdría la pena, las pacientes que son alérgicas a medio de contraste yodado, hay otros medios de contraste que sí. Aquí en los laboratorios grandes de radiología tienen, cuando preguntan, ¿soy alérgica al yodo?, utilizan otro medio de contraste. No solamente para histerosalpingografía, sino para... mira, no tenemos... bueno, está bueno eso y estaría bueno averiguar qué método es, qué contraste. Hay varios medios de contraste para personas que son alérgicas al yodo, que ya nada más con decir le ponen otro. Buenísimo, bien saberlo. Adelante. Roberto, creo que está levantando... Sarela, por favor.
Hay que activar el micrófono. No se le oye, doctora. Doctora, está en mudo. No la estamos oyendo. Hay que quitarle en silenciar abajo en la parte izquierda, en la parte izquierda de la pantalla donde dice silenciar, hacerle clic ahí y con eso se quita. En cuanto doctora Sarela está ahora va. Bueno, Perdón, buenas noches, sí, disculpen, buenas es noches. que mi señal estaba un poco mala y no me dejaba activar el micrófono. Quería consultar, en cuanto a la prueba del catéter previa a la transferencia, ¿cuándo es el momento adecuado para hacerla? De repente, el momento de la aspiración folicular. Y también, por ejemplo, al momento de la aspiración, ¿cuál es el porcentaje que tenemos de posibilidades de óvulos maduros? Bueno, yo no hago las pruebas de catéter de rutina. Solamente caso tenga una situación o un caso muy específico, una paciente que ya fue sometida a una cirugía de cuello o que tenga una malformación uterina. Pienso que en estos casos normalmente intento hacerla o en el momento de la colecta folicular, pero la colecta no es un buen momento porque normalmente la vejiga está vacía. El secreto de una buena transferencia es que tengas una vejiga llena. Se hace la transferencia con la vejiga llena, es muy difícil de tener grandes dificultades para transponer el cuello el orificio interno. Entonces, este es el error principal que yo veo los médicos que están empezando. La paciente hay que estar con la vejiga llena, realmente llena. Esto facilita muchísimo la transferencia. Cuando empezaren a hacer así, van a ver que facilita mucho. Todas las veces que yo no hago casi más biopsias endometriales para testes de receptividad, pero hace algunos años hacíamos mucho. Mismo para la pipele, que ellos, si la vejiga está llena, consigue transponer el cuello muy fácilmente. Y el mismo con el catéter. Pero yo no hago normalmente pruebas de transferencia de rutina, solamente en pacientes específicas que tengan una historia de dificultades o una cirugía o algo como eso. Yo no sé cómo el profesor Efraín hace. Sí, nosotros siempre lo hacemos de rutina y una parte es para que se entrenen los residentes Sí, en las transferencias. Y les enfatizamos, como dijo el doctor Roberto, que tenemos que hacerlo con la vejiga llena y normalmente lo hacemos en un segundo día del ciclo. Cuando el orificio está abierto para drenar la sangre, en ese día, con todas las condiciones de asepsia, se hacen y se detectan algunas cosas. En los únicos casos en los que los evitamos es en aquellas pacientes que han tenido una histeroscopía reciente,
por alguna razón en donde ya se dilató, ya pasó todo esto, pero nos ha disminuido notablemente el número de transferencias un poco traumáticas, no que no se puedan hacer, pero que sean un poquito traumáticas. El hacer el mock transfer, aparte de una buena enseñanza, de hecho, hacemos transferencias en inseminaciones intrauterinas para que los residentes vayan y los fellows vayan aprendiendo a sentir y a estarlo viendo con el catéter, y con punta ecoguiada pues se facilita muchísimo. Y nosotros lo hacemos de rutina. En Estados Unidos hacían un curso cada año en Santa Bárbara donde iban los principales especialistas de Estados Unidos y unos cuantos extranjeros del mundo a exponer cuáles eran sus prácticas habituales, y la mayor parte de ellos estaban de acuerdo en que se debería de enfatizar más en hacerla, aunque como dice el doctor Roberto, hay veces en donde ya con mucha experiencia se evita, pero si están en un programa donde van a participar fellows y donde van a participar otras personas, es conveniente seguir haciendo la prueba de transferencia, el mock transfer. Concuerdo con usted, doctor. La parte más difícil de la medicina reproductiva para enseñar es justamente la transferencia, porque la transferencia, las pacientes están acordadas y no es posible que para enseñar en un centro privado o algo como eso con la paciente acordada es imposible. Si usted tiene fellows o personas que no tengan mucha plática, es una manera de entrenar el pasaje por el cuello y por el orificio interno. Y en cuanto a las aspiraciones, por ahí algunas veces vienen pacientes que me comentan que han sido evaluadas por un médico de fertilidad y le dice que de repente ese ovario va a estar complicado para una aspiración folicular. ¿Cómo evaluamos eso ecográficamente para poder saber si es que de repente hay algún riesgo de alguna punción, básicamente intestinal, ¿no? Porque el vaso lo diferenciamos un poco más. Bueno, hay algunas situaciones que los úteros que son muy grandes, que tienen una distorsión anatómica con fibroides, con mioma, por veces los ovarios se quedan lejos del fondo de saco. Endometriosis, muchas veces tenemos ovarios que están fijos en el fondo del útero, y esto dificulta muchísimo. Por veces hay que transponer el útero para llegar al ovario. Son ovarios que no son móviles a las maniobras. Las lesiones intestinales son raras, mismo en estos casos. Me preocupan mucho más las lesiones vasculares, y no estoy hablando de una punción inadvertida de la arteria ilíaca o de la vena ilíaca. Hay pacientes que muchas veces tienen muchas varices pélvicas que por veces están alrededor del ovario. En estos casos muchas veces dificulta muchísimo. Hay que hacer una compresión grande para que la punta del transductor llegue al ovario, que usted intente hacer la aspiración el más rápidamente posible y con la menor cantidad de punciones en el ovario. Hay dos escuelas, una que prefiere entrar y salir del ovario sin manejar el transductor con la aguja dentro del ovario,
y una otra que con una sola entrada del ovario intenta aspirar todos los folículos posibles sin salir. Yo prefiero esta segunda. En estos casos más difíciles es importante intentar con una sola punción aspirar el máximo posible de folículos para evitar transponer varices o transponer el útero muchas veces, porque en estos casos que cuando el ovario se queda lejos del transductor y no conseguimos traerlo para más cercano. Doctor Efraín, yo no sé si... Sí hay casos de pacientes que son difíciles para la punción y hay distintas maniobras que se pueden ir viendo de acuerdo al caso. Entre ellas, tener un ayudante que pueda bajar a través del abdomen los ovarios, una de ellas. La otra es aplicar una pinza de POSI en el lado opuesto y superior del cérvix para jalar el cérvix y tratar de introducir el transductor y poder llegarlo. Hay que intentar de muchas maneras. Por supuesto, hay casos en donde está esto muy distorsionado y hay reportes, me ha tocado ver en algunas ocasiones que se ha tenido que hacer una punción abajo de las costillas porque el ovario está verdaderamente fijo a las costillas, pero ya completamente eso, que no hay ninguna manera de llegar por más hábil que se sea, y se tiene que tener en cuenta esa posibilidad en casos muy especiales, fundamentalmente endometriosis. Por veces hay que hacer una punción abdominal o mismo por laparoscopia. Yo tengo algunos casos de preservación de fertilidad en pacientes con cáncer de cuello que hacemos la punción por laparoscopia. Es posible. Era como era hecho primeramente. Las primeras punciones fueron todas por laparoscopia. ¿Sí? Sí. Yo no sé. ¿Qué dice ahí? No, alguien empezó el compartimiento de pantallas sin querer. Mireya Gutiérrez, por favor. Hola, muy buenas tardes. Yo tenía justo ahorita que tocaron el tema de la endometriosis una duda. Bueno, en estos pacientes de endometriosis, la moda ahorita, o bueno, lo que está en estudio es que no las hagamos perder mucho tiempo en baja complejidad. Más que nada se dice que para que los gametos no estén en contacto con el ambiente tóxico que está en la cavidad. Entonces, pero muchas veces todavía nos cuesta trabajo soltar, en especial en las pacientes que tienen menos de 35 años, el no hacerles nada de baja complejidad. Yo quería preguntarles ustedes en su práctica cómo abordan a estas pacientes, si las pasan de forma inmediata a una fertilización in vitro o si intentar algunos ciclos de inseminación. Bueno, por favor, doctor, por favor, usted... Las guías de la ESPRE son muy claras que los casos 3 y 4 ya no se debería perder tiempo con baja complejidad. Y en los casos 1 y 2 se debe de intentar de menos 3 meses si no hay otros factores agregados. Desafortunadamente cada vez nos encontramos con pacientes que pueden tener endometriosis mínima o leve, pero hay disminución de la calidad de los espermatozoides. Entonces, es decir, tenemos que ir aprovechando el caso, pero las guías son muy claras. Hay muchos estudios en donde dicen que es perder el tiempo para estadios 3 y 4, con técnicas de baja complejidad, independientemente de que sean jóvenes y de que el esposo tenga una espermatobioscopía
bien, estas guías son muy buenas, en forma general hacen metaanálisis de prácticamente todas las preguntas posibles, y la última revisión creo que es del 2021. Estoy completamente de acuerdo con el profesor Efraín. Hay algunas consideraciones solamente a ser hechas. Es difícil considerar un caso de endometriosis sin individualizar. Por ejemplo, claramente los casos de endometriosis 3, 4, si usted no va a hacer una cirugía completa, las tasas de embarazo son muy malas. Entonces, estos son casos para fertilización. En pacientes jóvenes con buena reserva, con muchos síntomas, por veces podemos considerar hacer una cirugía e intentar en la ventana de oportunidad post-cirugía que dura los estudios. Algunos dicen 6 meses, otros dicen 1 año, otros dicen 2 años, pero en esta ventana de oportunidad, 6 meses a 1 año, 1 año y medio, intentar algo como 2, 3, 4 ciclos de inducción o de algo de baja complejidad en pacientes jóvenes sin otros factores. Pero si nos van a considerar eso, vamos para el FIV. La gran discusión que hay hoy día es con endometriosis mínima, leve, se puede, se no puede. Hay que individualizar cada caso. Porque, como el doctor Efraín dije, ok, la paciente puede tener una endometriosis leve, pero si la pareja tiene un semen de mala calidad, ya son 2 factores. No hay que perder tiempo. O la paciente tiene endometriosis leve, pero tiene 40 años. Entonces, hay que individualizar. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Estamos llegando a 2 horas de clases. Caso contrario, vamos a encerrar. A mí me gustaría hacer un último comentario. En el libro que yo soy el autor, en la evaluación de la pareja infértil señalo que cada vez nos llegan más pacientes que ya han sido sometidas a tratamientos de reproducción asistida. Es decir, que ya las tendencias de la vida moderna y todo lo que ha sucedido, pues llegan pacientes que ya han sido sometidas a reproducción asistida. Y también en ellas debemos hacer un interrogatorio cuidadoso acerca de cómo valoraron su reserva ovárica, cómo fue la respuesta a la estimulación, qué tantos complejos cúmulo corona ocito recuperaron, cuántos de ellos eran maduros, cuántos fertilizaron, cuántos llegaron a día 3 y cuántos llegaron a día 5, si la transferencia se las hicieron en el mismo ciclo, la transferencia fue diferida, si el número de embriones que les pasaron fue 1, fueron 2 o incluso fueron más. Si durante la transferencia notaron que había dificultades o el médico señalaba que había algo de dificultades. Y también investigamos los aspectos psicológicos involucrados con esto.
Hay pacientes que tienen bajo pronóstico, hay pacientes que han utilizado óvulos donados y aún no han obtenido un embarazo, y entonces tenemos que investigar. Habitualmente la gente tiende a echarle la culpa todo a incompetencia del médico y es muy difícil que reconozcan que son pacientes con un pronóstico reservado. No se trata de culpar a lo que hicieron otros centros, sino tratar de aprender de lo que sucedió de los otros casos, si hay la oportunidad de comunicarse con el otro centro y decir qué es lo que pasó, si tienen embriones congelados, de qué calidad son, en qué día de desarrollo están. Todo este tipo de información es muy importante y así como investigamos sobre otras enfermedades, tenemos que informarnos de estos tratamientos que han recibido. A veces puede ser que hayan tenido una inducción de ovulación muy agresiva y que hayan desarrollado un síndrome de hiperestimulación ovárica para coito programado o para inseminación intrauterina. Todos estos datos los tenemos que tomar. Como esta era la evaluación básica de la pareja, pues habitualmente se trata de dejar esto para cuando lleguen a la reproducción asistida, pero cada vez nos llegan más parejas que ya han tenido algo de reproducción asistida y tratamos de aprender de la experiencia de otros que no lo han logrado. Sí, exactamente. Exactamente. Doctor Efraín, estoy completamente de acuerdo con su comentario. Qué bueno. ¿Alguna otra pregunta? Caso contrario, doctor Efraín, vamos a encerrar por hoy. Cualquier dudas que ustedes tuvieran, pueden enviar en nuestro grupo. Yo estoy allá. Estoy un poco ausente de las charlas acá. Doctor Efraín está conduciendo el curso muy bien. Bueno, estoy finalizando mi doctorado, mi PhD en un mes. Entonces estoy en las últimas detalles para la defensa, pero espero, siempre entro y estoy acá con ustedes, estoy en el grupo también. Entonces, buenas noches para todos, buenas tardes, buenas noches para todos. Nos vemos en la próxima semana. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Adiós. Chao. Adiós. Chao. Gracias, buenas noches. Noches.